Tiene que ser pago. Y más que matricular todas, ¿verdad? Es que a ella le Con mucho más falta, razón. a ella le falta inglés de noveno y quería matricular de una vez bachi, para ir llevando unas de bachi. Pero yo ni eso, yo solo dije que iba a llevar una de bachi. Imagina. No, no hay problema. Y ella fue que, ella está conmigo desde séptimo. Yo le di séptimo, le di octavo y le di noveno. No. Entonces ella dice, profe, me falta inglés de noveno, pero quiero llevar sociales de una vez para que no se me, o sea, no se me olvide lo que hemos visto, Sí. seguir la línea, ¿verdad? Y es que ella dice, profe, vea, yo se lo juro, no es por echarle miel, me dice, pero es que yo la escucho a usted y se me pegan las cosas. Entonces Ay, yo con solo que la escuche usted o estoy en el examen y estoy leyendo algo y me parece que la estoy escuchando diciéndome las cosas. Entonces ella me dice, yo quiero seguir con usted, quiero seguir sacando el curso y terminar por lo menos, aunque no lo presente, pero yo sé que ya lo hago y que le sigo la línea. Ay, no se la aceptan, pobrecilla. qué pecado. Imagínate. Ay, hola chiquillos, qué vergüenza, tenía el micrófono abierto y estábamos aquí chismeando. Bueno, pero no me escucharon, porque no me contestan. ¿O sí me escucharon? Sí, yo sí, nada más que yo estoy no súper ahorita, pero no mucho. Se echó todo el chisme entonces y las palabrotas que dije y todo. Ismael. Sí, sí la escuché, nada más que, como dije, estoy en el súper. Ah, bueno, menos mal. Ok, ok. Bueno, vamos a ver si vamos empezando. Deme un momento nada más para ver una cuestión. Listo, muchachos, ahora sí, oficialmente, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Espero que me pongan mucha, mucha, mucha atención. Les compartí el folleto número 2. No, Rayos y centellas. no, y tampoco los videos, pero Recorcholis, ¿no? Los videos. Ah, ajá, es que como vos iniciaste, como vos entraste al grupo después, porque vea que donde ya están estaban los videos. ya estaban los videos, entonces voy a volverlos a compartir. Sí, Pero porque yo se los compartí a usted, aparte, ¿no? pero usted dijo que iba a mandar los videos del documental de Pachi, ¿verdad? Ah, esos fueron los que no mandé. Ujú. Ni lo del proyecto. Chiquillos me recuerdan, cuando eso sí me recuerdan un par de días antes, porque yo tengo como 1800 cosas en esta cabeza. Sí, cierto, qué vergüenza. Bueno, vamos a ver. Voy a empezar por ahí, denme un momentito para compartir esto. Si no, lo empezamos a trabajar hoy y de ahí van tomando notitas en algo aparte y luego lo pasan. Me disculpan, pero se me fue por completo. Vamos a ver. Ahí lo tienen en el grupo ya para que lo tengan, de por lo menos para empezar a trabajarlo en digital y, y para que lo impriman ya para terminarlo la próxima semana, si Dios lo permite. En este folleto número 2 vamos a trabajar lo que es, ese empieza con el ascenso de los totalitarismos, vamos a trabajar Segunda Guerra Mundial y vamos a trabajar Guerra Fría. Es lo que viene en ese folleto, ¿verdad? Entonces, ahora lo empezamos y pues trabajemos lo digital por hoy. Toman ahí notitas o apuntes en algo adicional y ya después lo pasan al folleto, ¿verdad? Apenas lo puedan imprimir. Ah, y de una vez voy a compartirles el documental. Vamos a ver, ese lo tengo. No, ese me queda más fácil por aquí. Mm,
Este. Ok. Me recuerdan, chicos, cuando sea así, de verdad. Si han pasado unos días y yo no he compartido lo que dije que iba a compartir, me ponen un mensaje en el mismo grupo. Profe, acuérdese mandar aquello. Nada más, y ya yo me acuerdo. Que se me va la onda. Ahí mandé, es más, voy a ponerle aquí, videos de los documentales, porque solo sale como el link, no tiene como imagen. Documentales, videos de los documentales. Ok, listo, ahí ya tienen en el grupo el video de los documentales. Recuerden que esos documentales, ojalá, el primero de la Primera Guerra Mundial y el primero de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Porque son demasiados, digamos, tienen como 20 documentales ahí. Sí, entonces por lo menos ver el primero de cada uno, principalmente para crear conciencia humanitaria, ¿verdad? Digamos, para poder entender el drama humano de esa gente, lo que esa gente vivió en esos campos de concentración, en esos campos de guerra, ¿verdad? En esas trincheras, posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, la gente en los campos de concentración, ¿verdad? Todo lo que sufrieron los judíos y demás etnias por un sentimiento de superioridad de una persona como fue Adolfo Hitler, ¿ok? Y el papel de las mujeres, lo que vivieron las mujeres con respecto a esta situación también, los niños, ¿ok? Los crímenes de guerra, ¿verdad? Como las violaciones, el hambre, todo, ¿verdad? Todo este tipo de cosas. Mujeres, niños, hombres, ancianos, que tal vez quedaron mutilados sin ni tan siquiera estar metidos en el asunto de la guerra, ¿verdad? Pero detonó una bomba cerca y se fueron, ¿verdad? También salieron embarrados ahí en el asunto. Muy bien. Voy a compartir. Aquí tenemos primer folleto, segundo folleto. Ok. Y dice que estábamos trabajando, que estamos para iniciar aquí, ¿verdad? Sí, ok. Entonces dice que estuvimos trabajando desde el inicio. Bueno, no, desde el inicio no. Bueno, vimos todo lo que fue imperialismo, ¿verdad? Ese fue el primer tema que vimos. Aquí empezamos a trabajar lo que fue la Primera Guerra Mundial, teniendo en cuenta que es de 1914 a 1918. Posteriormente estuvimos viendo, bueno, aquí que la causa inmediata de este conflicto fue la muerte o el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, ¿verdad? Que era el heredero a la corona de Austria-Hungría y con la intención de apoderarse de Serbia, hace una visita a Serbia junto con su esposa y un nacionalista serbio lo asesina junto a su esposa, ¿verdad? Ese asesino serbio, no les van a preguntar el nombre, pero se llamó Gavrilo Princip y el asesinato fue cometido en Sarajevo, Serbia, ¿ok? Luego estuvimos viendo aquí que hubieron causas mediatas, que son causas indirectas de este conflicto, como es el nacionalismo, el imperialismo y la expansión militar, que ya eso lo expliqué la semana pasada, en qué consistía cada una de estas. Recordemos aquí tratar de ser muy intuitivos con respecto a las palabras que leemos, ¿verdad? Si nos dice expansión militar, pues pensemos en el crecimiento o en la expansión, ¿verdad? Como su palabra lo dice, de un aparato militar o de los ejércitos, ¿verdad? Ahí tenemos nada más que ser muy intuitivos en ese sentido. Luego vimos el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, cómo se dio esta guerra, ¿verdad? El tema de las trincheras, el tema de los avances tecnológicos, ¿verdad? Con respecto a diferentes elementos que se utilizaron, como los dirigibles, globos, aviones, los bombardeos, con qué se bombardeaba, ¿verdad? Que se arranca con los gases lacrimógenos, las mascarillas para protegerse de gases lacrimógenos. Por ahí vamos a ver en el video, en el documental, que incluso a los caballos les hicieron mascarillas. Y claro, porque también ellos sufren, ¿verdad? Y eran
medios para transportarse. Entonces, hasta incluso a los animalitos, ¿verdad? Por aquí estuvimos viendo el tema de las mujeres, ¿verdad? El papel que jugaron las mujeres con respecto a la Primera Guerra Mundial. Luego vimos Estados Unidos asume un papel protagónico, cómo entra Estados Unidos al conflicto, ¿verdad? Se pone fin al conflicto, no se quiere decir que fue porque Estados Unidos entró, ¿verdad? Que se acabó el conflicto, pero pues sí tiene importancia, ¿verdad? Ahí tenemos que recordar con respecto al papel de Estados Unidos que Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial se perfila como una gran potencia en el mundo debido a que, bueno, a su astucia para integrarse en la guerra, ¿verdad? Primero estuvo produciendo para sostener a los países europeos, no se involucró para que su territorio no fuera atacado y ya al final nada más, ya cuando los ejércitos están desgastados y demás, entre el ejército de Estados Unidos como para ponerle fin al asunto, ¿verdad? Entonces, eso hace que Estados Unidos crezca como potencia mundial. Dijimos que esto no les entre en el examen, lo ponemos nada más para que ustedes lo lean y sepan de, este es de conocimiento general. Luego vimos por acá el fin de la Primera Guerra Mundial, cómo se da, y muy importante las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Recuerden que para efectos de examen es sumamente importante causas, características y consecuencias. ¿Ok? Hay otra palabrita que al MEP le gusta mucho utilizar y que generalmente nos cuesta manejarla, dominarla, es connotaciones. ¿Ok? Connotaciones es como características o cosas sobresalientes de un hecho histórico, ¿verdad? Entonces, no sé, si quieren lo anotan por ahí, porque en el examen muchas veces ponen esa palabra y como no la conocemos, pues perdemos la pregunta. Entonces, connotaciones igual características o cosas sobresalientes. Ok, muy bien. Entonces estuvimos viendo las consecuencias. Por aquí me acuerdo que marcamos bastantes, ¿verdad? Consecuencias de este conflicto. Y luego pasamos a, bueno, dijimos que esto no lo vamos a trabajar ahorita tampoco, ¿verdad? Ahí como para que ustedes le sigan el ritmo si quieren leerlo, pero todo lo que pasa en América Latina en Primera y Segunda Guerra Mundial lo vamos a ver en Historia de Costa Rica, que son los últimos dos folletos del curso. Y ahí es donde quedamos y vamos con la Revolución Rusa de 1917. Por aquí tengo un documentito muy empírico, hecho por mí, a mano, que se los voy a compartir aquí en el grupo, donde están la distribución de los temas, porque recuerden que nosotros vimos la tabla de contenidos, recuerdan que la vimos, pero la tabla de contenidos es un poquito compleja de comprender. Entonces, yo aquí hice un documentito muy básico en Word, donde vienen más o menos los temas, por ahí me faltó uno que otro, pero más o menos para que ustedes sigan una línea con eso. Aquí lo voy a abrir, vean. Entonces, de los temas de décimo se ve el imperialismo, Primera Guerra Mundial, periodo entre guerras, que es donde vamos a empezar ahorita. ¿Okay? Después, Segunda Guerra Mundial, el exterminio judío, la Guerra Fría, las independencias en los países de África y Asia. Luego, por aquí teníamos otro tema que era algo de Latinoamérica, que me lo brinqué. Los procesos de democratización en busca de la paz en Centroamérica, el fin de la Guerra Fría, y así hasta llegar al final con los temas de estudios sociales. Entonces, tal vez les sirva un poquito más para llevar ahí, sí, para llevar un orden, digamos, porque tenemos que tener claro algo y recordarlo. En ese orden entran las preguntas del examen, ¿verdad? ¿Okay? No les van a preguntar nada de Guerra Fría al principio del examen, ni les van a preguntar nada de historia de Costa Rica al principio del examen, ¿verdad? En ese estricto orden es como van las preguntas. Entonces, pues nos puede servir para irnos orientando un poquito. ¿Siguen teniendo el folleto en la pantalla? Mira, yo no se los compartí. Ok,
¿Qué tienen, chicos, del folleto? No te escuché, Didier. Vi que abriste tu micrófono, pero no te escuché. Sí, profe, sí, sí, estoy viendo el folleto. ¿Y Sí, vieron? profe, aquí estoy. Ok, ¿vieron los temas o no? No se los compartí. No, los temas no. Ok, denme un toque para que los vean también. Ahí están. Esto es lo que les estaba hablando ahorita. Un documentito ahí como a mano, ¿verdad? Que yo hice donde viene el orden más o menos de los temas como se trabajan en sociales. Entonces, para que ustedes también lo vean. Ok, vamos a empezar entonces, perdón, empezar entonces, como les decía, con esta parte de lo que se conoce como el periodo entre guerras. ¿Qué es el periodo entre guerras? Dice que es este periodo que se da entre el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿A dónde empezamos con el periodo entre guerras? Bueno, en buena teoría se empieza al final de la Primera Guerra Mundial, que es en 1918, pero el primer hecho es la Revolución Rusa. La Revolución Rusa se da en 1917, ¿ok? Entonces, vamos a tener Revolución Rusa, crisis económica de 1929 y el ascenso de los totalitarismos, ¿ok? ¿En qué consistió la Revolución Rusa? Resulta ser, chicos, que recuerden que por ejemplo, en Francia ya no existía una monarquía, ¿verdad? Ya no existía un rey. ¿Por qué? Porque a los reyes de Francia les cortaron la cabeza en 1789. Cuando hay monarquías, las monarquías son gobiernos absolutos, ¿verdad? Entonces el poder se centra en el rey. Ese rey va a administrar a su gusto y a su antojo. Generalmente los reyes o los reinados se dan una vida de lujos, ¿verdad? De riquezas, de vida buena, viajes y palacios y todo el asunto. Y normalmente la gente muriéndose de hambre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿de dónde sacan la riqueza estos reyes? Bueno, de los impuestos que paga el pueblo. Entonces la gente en Francia en 1789 se obstinó de aquella cosa, con un comentario que hizo la reina María Antonieta que había que darle harina, pan, o no me acuerdo. Algo así era, ¿verdad? Pan al pueblo o harina para el pueblo, una cosa así. Cuando ella se daba su vida de lujos, ¿verdad? Entonces el pueblo francés se obstinó tanto, tanto, tanto de esa historia que hicieron una revolución. Agarraron a los reyes y no es cuento, les pusieron la cabeza en la guillotina. O sea, los asesinaron, literalmente los asesinaron. ¿Ok? Ahí se acaba la monarquía en Francia. Bueno, su primera versión. ¿Ok? En España ya se había pasado por una dictadura también, una monarquía, ya se llegó a una democracia, ya el pueblo tenía sus derechos, ¿verdad? Al igual que en Francia. En Inglaterra, aunque en Inglaterra todavía hay una monarquía, ¿verdad? Todavía hay reina o rey ahorita, ¿verdad? En Inglaterra, lo que hay es una monarquía constitucional. ¿Qué significa esto? Que hay reyes, perdón, pero respetan una constitución política, ¿verdad? Respetan una democracia. Entonces, esa monarquía es como de tradición, nada más, ¿ok? No es una monarquía absoluta. Por ejemplo, en Arabia Saudita sí hay una monarquía absoluta todavía actualmente, ¿ok? Pero entonces el tema es el siguiente. En muchos países europeos ya las monarquías se habían terminado. Uh-huh. Y en Rusia seguía todavía una monarquía. ¿Okay? En Rusia no se les llamaba reyes, se les llama zares o zar. ¿Okay? Había una dinastía de zares que venía en Rusia de 300 años, la misma familia, la dinastía Romanov. ¿Okay? Entonces, esta dinastía de zares en Rusia, la misma cosa, ¿verdad? Se daba su vida de lujos y de riquezas y demás, y el pueblo literal muriéndose de hambre. Los rusos sí se estaban muriendo de hambre y de frío y de todo lo que pasa en Rusia, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, después la gente muy obstinada por lo que están viviendo, ¿verdad? Alza la voz y dice, ¿cómo es posible que en diferentes países de Europa ya no existan las monarquías, o sea, que la gente tenga derechos, que no sean súbditos de un rey, y nosotros seguimos siendo súbditos de un zar, seguimos siendo debajo del zapato de los monarcas?
Entonces, eso pues obviamente genera un enojo y siempre cuando hay un caos social hay algún líder, ¿verdad?, que está moviendo esos caos, y así es como se llega a esta revolución en Rusia en 1917. Además de todo, el zar Nicolás Romanov, que fue el último, Nicolás II Romanov, fue el último zar en Rusia. Él era un poquito debilito pantalones, ¿verdad? Entonces, lo dominaban mucho, la mujer lo dominaba mucho, y anteriormente, a principios de 1900, ya se había enfrentado en una guerra. Por supuesto, el ejército estaba totalmente debilitado, ¿verdad? Si el pueblo está muriendo de hambre, el ejército tampoco les importaba, y aún así se meten en una guerra y les va como un quebrado, ¿ok? Viene la Primera Guerra Mundial y los consejeros de el zar le dicen, mira, no te metas en esta guerra, este conflicto no es tuyo. Bien sabemos que Serbia es un protectorado de Rusia, ¿se acuerdan que se los dije? Bien sabemos que Serbia es un protectorado de Rusia, pero la bronca no es con nosotros. No te metas en esta guerra. No tenemos un buen ejército, no tenemos buenas condiciones para meternos en esta guerra. Y el zar Nicolás II dice, no me importa lo que me digan, sí voy a irme a meter en esa guerra. Sí voy a mandar al ejército a la guerra. Eso todavía enojó muchísimo más a la gente. ¿Ok? Así es como se da este conflicto. Con la Revolución Rusa que se da en 1917, se obliga a Rusia a salir de la Primera Guerra Mundial, a abandonar la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Este es el primer hecho de este periodo entre guerras. ¿Ok? ¿Queda claro, chicos? Más o menos, para irnos ubicando ahí con la introducción. Sí, 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 súper claro. Excelente. Entonces vean lo que pasa. 1917, ¿verdad? A pesar de tener una gran extensión territorial, Rusia es el país más grande del mundo, sigue siendo el país más grande del mundo. A principios del siglo XX, o sea, de los años 1900, Rusia se caracteriza por su pobreza y atraso económico. Una mayoría de sus 150 millones de habitantes, o sea, no son 1 millón, ¿verdad? Ni 5 como nosotros. 150 millones de habitantes en la pobreza extrema, mientras la nobleza despilfarraba el dinero. El país era gobernado por la dinastía de los Romanov, quienes ejercían el poder desde hacía 3 siglos, o sea, 300 años. Indirectamente participaba en el gobierno un monje llamado Grigori Rasputin. Este fulano Rasputin era consejero del zar Nicolás y además era como un curandero, ¿verdad? Entonces el hijo menor de la familia Romanov padeció una enfermedad ahí, una cosa que es la sangre rala. ¿Eso se llama esa enfermedad que es la sangre rala? Bueno, una enfermedad ahí, la cosa es, ni nos van a preguntar eso, ¿verdad? La cosa es que el chiquito tenía esa enfermedad y este Rasputín como que lo curaba de la enfermedad, pero también curaba a la mamá, ¿verdad? Y todo el asunto. Todos los enredos, pero son chismes políticos. ¿Ok? Entonces, resulta ser que el Estado era represivo ante cualquier movimiento social que buscara el cambio, o sea, cualquier intento de revolución, el Estado atacaba directamente, ¿verdad? Situación que favoreció la aparición de las ideas de igualdad, de libertad e igualdad, las ideas de la Ilustración, y la rápida expansión del socialismo científico, planteado por Karl Marx y Friedrich Engels. Recuerden que el socialismo es una corriente política, ¿verdad? Que ya la hemos mencionado ahí en un par de ocasiones, y la voy a seguir mencionando durante todo el curso. En 1902 hubo un enfrentamiento entre los dos grupos que exponían dichas ideas, los bolcheviques, que era un grupo radical representados por Lenin, y los mencheviques, que era un grupo más moderado, que representaba la oposición, y la minoría que defendía la posibilidad de un cambio no violento. Lenin es una figura importante aquí. Después les voy a contar por qué.
¿ok? Pero para que lo recordemos, por ahí en algún momento vamos a escuchar en el curso que se habla algo del leninismo, viene de este señor, ¿ok? En febrero de 1917, el Estado ejerció una violenta represión sobre los participantes de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en San Petersburgo, hecho que desencadenó una serie de huelgas que también trataron de ser reprimidas por el gobierno, pero el ejército apoyaba esos movimientos sociales. Vean que ya incluso el ejército se estaba volcando a favor del pueblo, ¿verdad? Ya ni siquiera estaba respaldando a la monarquía, sino que más bien estaba a favor del pueblo con el lema pan, paz y trabajo. Esto lo vamos a marcar de otro color, si tienen, o lo van a subrayar, porque en ocasiones en el examen nos ponen el lema pan, paz y trabajo, a qué hecho histórico representó. Estoy inventando, ¿verdad? Algo así. Con el lema pan, paz y trabajo, la revolución rusa había comenzado. Los movimientos iniciados entre febrero y marzo de 1917 provocaron la abdicación del zar Nicolás, que es abdicación, renuncia. Y la instalación de un gobierno provisional liderado por Alejandro Kerensky. Entonces, en febrero le vamos a poner acá, vean que aquí está aquí más arribita, en febrero a esto le vamos a poner primera parte de la revolución. Primera parte de la revolución. Ok. Las medidas introducidas por el gobierno provocaron a los obreros, por lo que los enfrentamientos en la calle continuaron. Esta situación obligó a Kerensky a reprimir a los bolcheviques. Para septiembre, los bolcheviques ganaron las elecciones realizadas en los soviets de San Petersburgo y Moscú. Soviets es eh, como estados, ¿verdad? De Rusia, de San Petersburgo y Moscú. Situación considerada como la apertura del desarrollo a la revolución socialista. En octubre le vamos a poner segunda revolución. ¿Ok? En octubre, bajo la dirección de Vladimir Lenin, hubo una sublevación que le dio el poder a los soviets de toda Rusia. De esta forma, Alejandro Kerensky perdió el poder ante Lenin. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que les dije que a los reyes de Francia les cortaron la cabeza. A estos los asesinaron acribillados. Ok, no es cierto, es cierto. Y los mataron a todos, a toda la familia, a toda, no dejaron ni uno vivo. Ok, resulta ser entonces que se van para el Nicolás II, manda al ejército a la guerra, ¿verdad? Y si el ejército se va para la guerra, todavía las familias se quedan muriéndose más de hambre, ¿verdad? Porque no hay mano de obra para que trabaje, pues están en la guerra. Todo un caos. Se arma el primer conflicto en el que se enfrentan los bolcheviques y los mencheviques, ¿verdad? Uno liderado por Lenin y el otro liderado por Kerensky. Ok, pasa el conflicto, ¿verdad? Gana Kerensky y se queda al mando. Y en octubre se vuelve a hacer otra revolución. Se enfrentan los mismos bandos, pero en esta ocasión gana Lenin. Entonces Lenin se queda como líder de Rusia. Ok, ya recuérdense que ya el zar había renunciado, ¿verdad? Todavía no lo habían matado, había renunciado. Ok, entonces Lenin se queda como líder de Rusia. ¿Qué hace Lenin? Hace una organización de países que se va a llamar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o lo que conocemos como la URSS. ¿Okay? Aquí es donde se forma la URSS.
Lenin, por eso les dije que ese nombre era importante, Lenin es el primer líder de la URSS. ¿Ok? Vean acá, voy a ver si tengo ahí tenía un mapilla de esto. Esto es. Ah, no, estos son los que les voy a pasar después. Voy a buscarlo acá. Aquí tenemos, vamos a ver si este lo podemos ver. Acá tenemos todos los países que conforman la URSS. Okay, vean que acá tenemos Rusia, ¿verdad? Aquí está Moscú, Rusia, y tenemos Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán, bueno, todos los TAN. Okay, todos los TAN que tenemos ahí alrededor se unen para convertirse en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Quién es el líder? Rusia, ¿verdad? Va a ser el líder, siempre fue el líder. Esta unión se termina en 1990, o sea, hace 30 años. Bueno, 32, ¿ok? 33. Entonces, a esto es a lo que se le llama la URSS. Ahora descargo esto. Véanlo acá en Google Earth para verlo un poquito más clarito. Es esto mismo que tenemos acá. Vean acá donde tenemos Rusia, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Uzbekistán y todos los TAN. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es la unión de todos los países que están alrededor de Rusia para que se unen, pues para protegerse, ¿verdad? Y esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas van a ser comunistas, socialistas comunistas. Vean que su mismo nombre lo dice, Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Ok? Entonces, hagámosle una notita aquí que diga socialistas comunistas. Recuerden que socialismo y comunismo va de la mano. ¿Ok? Si ustedes pueden, como recomendación, hágase un papelito donde pongan de un lado una cosa así, USA, le van a poner capitalismo, liberalismo, y al otro lado le van a poner URSS, le van a poner comunismo, socialismo. Y lo pegan en la refri, lo pegan en el mueble del baño, lo pegan en el cuarto, en el espejo, en todo lado, chicos, porque eso va a ser indispensable para casi que todo el examen, reconocer cómo funciona esto. Estos dos van a ser los bloques que más adelante se van a enfrentar en Guerra Fría. ¿Ok? Por eso les digo que es muy importante aprenderse esto. Listo. Después de entonces que se da la Revolución Rusa, Rusia cae en manos de Lenin, Lenin toma el poder y crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Ok? Recuerden que siempre que se hace una revolución, van a haber cambios positivos para la sociedad de ese pueblo, ¿verdad? O por lo menos eso se espera. Si hay una revolución, se va a quitar a los reyes, es para darles cosas buenas al pueblo, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque más adelante vamos a ver ahí diferentes revoluciones que tal vez no con ese mismo nombre, pero que nos vamos a dar cuenta de que siempre han sido para cambios positivos para el pueblo, ¿verdad? Entonces dice, y un tip más. ¿Ya vieron Anastasia? Veanla. Chicos, en la casa, vean Anastasia, principalmente la película, porque está la fábula y está la película. La fábula es un poquito más romántica, ¿verdad? La película es más apegada a la realidad. Les habla de la Revolución Rusa.
Y eso les va a ayudar a no olvidarse de este tema. Y se ve en la película, se ve claramente cuando matan al zar y a la familia. Anastasia es una de las hijas del zar Nicolás Romanov, que se cree, según la historia, porque nunca encontraron el cuerpo de ella ni nada, que quedó viva, que sobrevivió, ¿verdad? Sí, entonces como que sobrevivió, pero nunca se comprobó, ¿ok? Pero si tienen el ratico, la ven. El nuevo gobierno se estableció en noviembre de 1917, después de que el ejército ocupó el Palacio de Invierno. Sus primeras acciones se dirigieron a realizar una reforma de tipo socialista, ¿verdad? Recuerden que el socialismo siempre va a apoyar a la sociedad. ¿Qué tipo de reformas se hicieron? Abolir la propiedad privada de la tierra, que pertenecía a los terratenientes, ¿ok? Personas que tenían grandes cantidades de terreno y ustedes saben que entre más tiene una persona, más rico es, ¿verdad? Pero el socialismo dice que no deben de haber clases sociales, que todos vamos a tener lo mismo. Entonces el Estado dice, bueno, vamos a quitarle las grandes cantidades de tierra a esas pocas personas, el Estado las va a administrar y las ganancias que se saquen de todas esas tierras se va a repartir parejo para la sociedad. ¿Ok? Entonces, eso es abolir la propiedad privada o lo que se conoce como una reforma agraria. Lo pueden poner acá también. Ahí, como nota extra, reforma agraria. Porque más adelante lo vamos a ver también, escuchar ese concepto varias veces. Se dio una nacionalización de la banca y de la industria. ¿Qué significa nacionalización bancaria y de la industria? Bueno, resulta ser que los bancos que habían en el lugar los administraban compañías extranjeras. ¿Y por qué? Si son bancos del lugar, los va a administrar un extranjero, ¿verdad? Lo ideal es que los administre el país. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando bueno, nosotros tenemos aquí bancos estatales o bancos nacionales, ¿verdad? Como es el Banco Costa Rica, el Popular, el X. También tenemos bancos extranjeros, como es el BAC, Promérica, todos estos bancos, ¿verdad? Que son extranjeros. Piensen ustedes en lo que es ir a pedir un préstamo al Banco Nacional o al Banco de Costa Rica o al Banco Popular y lo que es ir a pedir un préstamo al BAC o a una financiera. Tal vez es un poquito más difícil que se lo den en el Banco Nacional o en el BCR, ¿verdad? Pero no lo van a maltratar tanto con los intereses como lo maltrata, por ejemplo, el BAC, que le da terriblemente por la culpa con los intereses. ¿Ya? Entonces ahí es donde vemos las diferencias. Si el banco es del Estado, va a tener mejores condiciones para su pueblo que si el banco está en manos extranjeras. Entonces, siempre que hay una revolución y se hacen este tipo de reformas, se va a tratar de nacionalizar la banca. ¿Ok? En Costa Rica se dio hacia 1960 más o menos. ¿Ok? Y la industria. ¿Por qué? Porque si tenemos entonces una industria de alimentos enlatados, por decir algo, pensemos en atún. Tenemos una industria atunera, ¿ok? El atún, ¿de dónde lo sacamos? De nuestros mares. Lo procesamos en nuestro país. Ah, pero resulta ser que la fábrica le pertenece a un extranjero y se lleva todas las ganancias por otro lado. No, ¿verdad? Entonces agarramos y hacemos de industria nacional también, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esas ganancias queden en el país y así se distribuyan a todo el mundo. ¿Ok? Se da el control sobre la producción y la abolición de la pena de muerte. Además, pretendía la alfabetización general. ¿Saben qué es alfabetización? Leer, escribir. Exactamente, correcto. La Estudio, ¿verdad? educación. Dime, Ismael. La educación. Exactamente, la educación, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre que hay una revolución de este tipo y hay reformas sociales, se va a enfocar también en la educación. Se le va a dar mucho énfasis a la educación, ¿ok? O por lo menos es uno de los grandes objetivos. Y se proclamó el derecho a la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué significa esto? Aquí entendemos pueblos como países. Lo podemos poner acá, porfa.
Lo vamos a escuchar muchas veces que dice así, la autodeterminación de los pueblos, pero se refiere a los países. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí tenemos la unión de un montón de países, que su líder es Rusia, pero Rusia no va a mandar sobre todos estos pueblos, ¿verdad? O sobre todos estos países. Cada uno va a tener su propia autodeterminación, su propio gobierno, sus propias reglas, ¿verdad? Están unidos, juntos, pero no revueltos. ¿De acuerdo? Eso es lo que se conoce como la autodeterminación de los pueblos. Y vean acá, tanto el zar como su familia fueron asesinados. Ok. El 30 de diciembre de 1922 se declaró oficialmente la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como jefe supremo de la URSS Vladimir Lenin. Este estableció un programa denominado Nueva Política Económica. Esto también es muy importante, con la que pretendía un programa denominado Nueva Política Económica, con la que pretendía liberalizar el comercio, fomentar la producción agrícola e industrial, permitir al productor vender sus productos en forma privada después del pago de un impuesto, ¿ok? Vean que todos son beneficios para el mismo pueblo, ¿verdad? Privatizó empresas y el Estado se dejó el dominio de las finanzas, el transporte, la industria pesada y el comercio exterior, o sea, todo para Rusia o para la URSS. ¿De acuerdo? Nada de extranjera, nada de que Estados Unidos vaya a administrar los cereales a Rusia, no, nada tiene que estar haciendo Estados Unidos ahí, ¿verdad? El comunismo, que es una corriente económica, dice que las fronteras del país deben de estar cerradas, ¿ok? Que ese país puede ser autosubsistente, o sea, que puede producir su propia agricultura, que puede producir su propia industria, que puede producir sus propios carros, sus propios de ropa, todo, ¿verdad? No tenemos ni que comprarle a nadie, ni venderle a nadie tampoco. El comunismo dice que tienen que ser fronteras cerradas. ¿Ok? Entonces, también dice que el Estado va a ser el que va a controlar la economía del país. Por eso es que toma las tierras, las pasa a manos del Estado y las pone a trabajar, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el Estado se dejó el dominio de las finanzas, el transporte, la industria pesada y el comercio exterior, o sea, todo. En 1929, Joseph Stalin, que es un dictador en la URSS, ahí lo pueden anotar, vean que nos acercamos al inicio de Segunda Guerra Mundial. Joseph Stalin fue un dictador tan malo, tan malo, tan malo, que la gente llegó a decir que ojalá se hubieran matado entre él y Hitler. Hubiera sido un bien para la humanidad. Así, literal. Y no, y es en serio, sí, 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 en diferentes países hubieron expresiones de ese tipo, ¿verdad? Que ojalá Joseph Stalin y Hitler se hubieran matado entre ellos, porque hubiera sido lo mejor que le hubiera podido pasar al mundo, porque eran tan malos. Entonces, en 1929, Joseph Stalin, después de la muerte de Lenin, tomó el poder y estableció una forma de gobierno basada en planes quinquenales que se mantendría hasta la desintegración de la URSS. Aquí le podemos poner 1989 para, o pónganle 1990 para usar una fecha como neutro, porque todo este proceso se da entre 1989 y 1991, entonces pongamos 1990. Un sistema de gobierno en planes quinquenales es una cuestión económica ahí que se parte en quinquenios y no sé qué, no es importante, no se lo van a preguntar. Bueno, véanlo aquí. En su gobierno, Stalin estableció un régimen denominado como el terror, que perduró hasta su muerte en 1953. Vean que el tipo muere en 1953 y la Segunda Guerra Mundial acaba en 1945.
o sea que estuvo en todo el proceso, y él fue de hecho el que inició la Guerra Fría. La Guerra Fría inicia después de la Segunda Guerra Mundial. Inicia en 1947, la Segunda Guerra Mundial termina en 1945. En 1947 inicia Guerra Fría y en 1953 se muere Joseph Stalin. Ven que van como seguiditos, ¿verdad? Obvio, chiquillos, se los repito, estas fechas no se las van a preguntar, ¿verdad? Pero sí es importante uno ir adquiriendo ese análisis, ¿verdad? Esa línea, esa secuencia. Con la revolución, la Unión Soviética se convirtió en una superpotencia. Su poderío y elevado nacionalismo, ¿se acuerdan qué era el nacionalismo? Sí, tener poder. Ellos tenían que demostrar que eran poderosos. Exactamente. Un sentimiento de pertenencia a un país que quiere demostrar que es demasiado poderoso. ¿Ok? Eso es el nacionalismo. La llevó a introducir todos los cambios que fueran necesarios para demostrar al mundo las bondades del comunismo. Recuerden que el comunismo no se quiere, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado en algún momento, o por lo menos en esta región de Occidente, que el comunismo no es bien aceptado, ¿verdad? No sé si se acuerdan el partido político de, ¿cómo se llama este tipo? Uno flaquillo, flaquillo, flaquillo. Chiquillos, ayúdenme en la casa, un partido, ¿cómo? Villalta. De Villalta, correcto, gracias, Catherine. El partido de Villalta, sí. Frente Amplio. Sí. Frente Amplio, correcto, muy bien. Gracias. ¿Quién lo dijo? Yo, profe. Ok, correcto, Didier, muchas gracias. Frente Amplio, ¿verdad? Que es un partido político en Costa Rica liderado por este señor, Villalta, y tiene ideas de comunismo, ¿verdad? Ideas de socialismo. No es muy bien aceptado, ¿verdad? En nuestro país, porque el comunismo aquí no es bien aceptado, aparte que Estados Unidos no lo permite, no es muy bien aceptado, ¿verdad? Y pues el tipo no logró nada, ¿verdad? Realmente no logró nada. Eso es lo que se conoce como gobiernos de izquierda. Los gobiernos comunistas, socialistas, son los que se conocen como gobiernos de izquierda. ¿Ok? Más adelante les voy a explicar por qué. ¿De acuerdo? Cuando empecemos Guerra Fría. Gracias a ello lograron, bueno, entonces les decía que la Unión Soviética hizo todo lo posible por hacerle creer al mundo que el comunismo era bondadoso, ¿verdad? Gracias a ello lograron reducir el analfabetismo, mejorar los índices de desempleo, salud, exportar capitales y sobre todo exportar la ideología. ¿Ok? ¿Cuál ideología? La comunista. ¿Ok? ¿Queda claro? Paralelamente a los cambios sociales, la Unión Socialista logró desarrollar aceleradamente la industria, principalmente la denominada pesada maquinaria. Recordemos, y más adelante se los voy a explicar también, por ejemplo, un país como nosotros, ¿cuáles son las actividades económicas que realizamos? O sea, ¿de dónde se sacan las ganancias, digamos, en nuestro país por actividades económicas? ¿A qué nos dedicamos como país? ¿Qué le ofrecemos al mundo? Café. Turismo. Un poco de turismo. Turismo es una actividad nueva, relativamente nueva, ¿verdad? Que nos ha generado buenos resultados, entonces se ha tratado de ir mejorando, llevándola al ecoturismo, vendiéndonos como un país verde al mundo, ¿verdad? Pero en efecto, el café, la agricultura, a eso es a lo que nosotros nos hemos dedicado siempre. Sí, todo lo que venga de la tierra, todo lo que sean materias primas, ganadería, minería, agricultura, a eso es a lo que nosotros nos hemos dedicado. ¿Ok? Eso nos genera gran cantidad de ganancias, ¿verdad? Un agricultor, ¿cuánto se le paga? ¿Cuánto nos pagan por exportar papas o por exportar chayotes o el mismo café? O sea, sí nos ha generado ganancia, obvio, pero muy mínima. ¿Cuánto se ganan los países que industrializan carros, por ejemplo?
o que industrializan tecnología. Son los países ricos, ¿verdad? Nosotros podríamos industrializar carros en Costa Rica. No, no tenemos los recursos. Incluso ya se intentó hacia 1950 y no se pudo porque no tenemos los recursos para hacerlo. ¿Ok? Entonces, eso se llaman los sectores de la economía. El primer sector es el de las materias primas, el segundo sector es el industrial y el tercer sector es el de bienes y servicios, donde se venden las papas que nosotros sembramos. ¿Ok? Entonces, las papas las sembramos nosotros, el sector industrial las procesa y el tercer sector las vende. El que más gana siempre va a ser el segundo sector. Los países desarrollados, los países ricos, pertenecen al segundo sector. Nosotros seguiremos siendo un país pobre, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, vean lo que dice acá. Paralelamente a los cambios sociales, la Unión Socialista logró desarrollar aceleradamente la industria. O sea, si se convierten en países industriales, se convierten en países ricos. ¿Ok? Principalmente la denominada pesada maquinaria, profesionalizó al ejército, pues la amenaza que representaba su sistema de gobierno, ¿cuál sistema de gobierno? El comunista, correcto, frente al capitalismo de los Estados Unidos, mantuvo al mundo entero a la expectativa de una nueva guerra mundial. ¿Qué es expectativa? De miedo, ¿verdad? El temor de que estos países, la Unión Soviética por su lado comunista y Estados Unidos por su lado capitalista, muchos países seguidores de los Estados Unidos capitalistas y muchos países seguidores de la URSS comunistas, que todo eso se hiciera un colocho y nos apañáramos entre todos. Ese era el terror más grande, ¿verdad? Eso es lo que pasa básicamente en Guerra Fría. ¿Okay? Que no se enfrentan la URSS contra Estados Unidos directamente, pero ponen a pelear a los países. En esto precisamente que es la exportación de su ideología. ¿Queda claro, chicos? Sí. Muy bien. Eso entonces, chicos, es lo que se conoce como la Revolución Rusa. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Entonces, se acaba con la monarquía, se establece un gobierno comunista, se da la unión de las repúblicas socialistas soviéticas, se convierte en una gran potencia y esto va a llevar a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? ¿Qué tenemos además de esto? La crisis económica de 1929 y la depresión de los años 30. ¿Qué significa esto? Vean los años. Estamos hablando de 1929. La Primera Guerra Mundial terminó en 1918. ¿Ok? Recuerden que en Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se perfila como una gran potencia, ¿verdad? Su territorio no se dañó, no fue atacado, empezó a industrializar, ¿verdad? Producir, producir, producir. ¿Qué producía en grandes cantidades Estados Unidos? Armas. Armas para poderle dar a los países europeos, ¿verdad? Que estaban en la guerra. ¿Ok? Además de armas, pues uniformes, medicinas, ropa, comida, X, todo lo que los países europeos necesitaran, Estados Unidos se los daba, ¿verdad? ¿Ok? Resulta ser que después de la Primera Guerra Mundial viene un periodo en Estados Unidos que se llama los maravillosos años 20, o la época de los años 20, que es donde surge ahí un montón de cosas en Estados Unidos, el Charleston, el teatro, música, las libertades y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque ellos estaban en un periodo de bonanza, ¿verdad? Un periodo bueno de la economía, gracias a todo lo que había dejado la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Los países europeos terminan, bueno, se termina la guerra, pero los campos de cultivo quedan destrozados, ¿verdad? O sea, no tienen ningún tipo de economía. Sigue Estados Unidos manteniéndolos no, ¿verdad? Vendiéndoles, ¿ok? Todo lo que los países europeos necesitaban para recuperarse. Muy bien, entonces Estados Unidos produce y produce y produce y produce y le vende a los europeos y todo muy bien, una dinámica económica buenísima, ¿verdad? Los países europeos medio recuperándose, Estados Unidos cada vez más rico, ¿verdad? ¿Ok? Todo muy bien. Esto lo empiezan a ver los habitantes en Estados Unidos y entonces empiezan a decir, ¿y si toda la producción industrial que se está dando aquí en Estados Unidos genera ganancia, por qué no nos metemos también a generar ganancia? ¿Ok? Entonces,
Hasta el barrendero del parque invirtió, hipotecó su casita e invirtió en alguna fábrica, ¿verdad? O sea, compró acciones en alguna fábrica o se puso su negocio para producir también. Se entortaron ahí en el banco, ¿verdad? Para poder ir a comprar acciones y ver los números crecer y crecer, pues todo el mundo estaba ganando, a todo el mundo le estaba yendo bien en Estados Unidos. ¿Ok? Se empieza a producir y producir y producir y producir y producir y producir de más, demasiado, digamos. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que Estados Unidos nunca midió que los países europeos en algún momento se iban a recuperar, ¿cierto? ¿Y qué pasó entonces con el exceso de producción que los Estados Unidos tenía? Se les quedó estancado. Y cuando toda esa producción se empieza a quedar estancada, es donde vienen los problemas de la crisis económica de 1929. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya esa producción no se vende, se está perdiendo porque está ahí enguacada, ¿verdad? En los stocks, se está perdiendo. Si queremos recuperar algo, tenemos prácticamente que regalarla para por lo menos recuperar la inversión. ¿Y qué pasó con la gente que tal vez dejó sus empleos, que eran buenos empleos, para invertir en una fábrica de estas? ¿Qué pasó con el barrendero del parque que hipotecó su casa para que el banco le prestara y poder comprar unas acciones en una fábrica? Ahí es donde viene la cosa bonita, ¿verdad? Pues entonces los bancos empiezan a apretar. ¿Qué? De ahí no, vamos que nos pague. De su casa está hipotecada, pierde su casa. No tengo cómo pagar, de pierde su casa. No tengo cómo pagar, de pierde su fábrica. Venda sus acciones. X, ¿verdad? O sea, lo que fuera, pero de la gente empieza a apretar. Ahí es donde viene el caos, ¿verdad? Entonces, cuando la gente en Estados Unidos empieza ese caos terrible, ¿verdad? Que se empieza a ver la crisis económica fatal y empiezan a bajar los números en las bolsas de valores en Estados Unidos. Entonces la gente entra en caos y empieza a amontonarse en los bancos, a sacar los 4 pesos que tenían ahorrados, ¿verdad? Las ganancias, y se hace todo un despelote. ¿Ok? Y por supuesto la depresión de los 30, porque eso va a tener una consecuencia, ¿verdad? Entonces a eso es a lo que nos referimos con este periodo. Vamos a ver. Por eso es que la imagen hace referencia a esto, ¿verdad? Vean, filas de gente a las afueras, pasa, a las afueras de los lugares, reuniéndose a ver qué hacían, ¿verdad? Entonces dice, la crisis de 1929 afectó a los países de diferente forma, perdón. En Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia vieron disminuida su actividad productiva y el aumento del paro. Alemania sufrió una hiperinflación. ¿Qué es hiperinflación? Esto es un aumento desmedido de precios. ¿Ok? Como nosotros que ahorita acabamos de ver el asunto de la gasolina, como aumento de precio, ¿verdad? Los huevos, el aceite, eso es inflación. Pues ahí se dio una hiperinflación en Alemania. Tras de que recuerden que Alemania venía mal, ¿verdad? Porque además fueron los perdedores de la Primera Guerra Mundial. Y les tocó que les estaban pagando todos los costes de la guerra a los países ganadores, ¿verdad? Y toda esta cuestión, entonces Alemania económicamente estaba súper mal y se les viene todavía esta crisis encima. Estaban terrible, ¿verdad? Italia sufrió quiebras de empresas y de bancos, así como aumentos del desempleo y de la inflación. Todo esto provocó en Italia una grave crisis social que provocó el ascenso del fascismo en 1922. Ya más adelante vamos a ver qué es el fascismo, ¿verdad? Es el tema que sigue. ¿Ok? La superproducción industrial se consideró unánimemente como la causante del crack del 29. Durante la Primera Guerra Mundial se desarrollaron las industrias de nuevos países con economía emergente, principalmente los Estados Unidos, con el fin de suplir la industria europea, con el fin de suplir que la industria europea estuviese dedicada a la producción de armamentos.
Terminada la guerra, la producción industrial europea y no europea se suman por los aumentos, porque aumentan los stocks industriales sin que paralelamente aumente la demanda. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos produce y produce y produce armas, se acaba la guerra, se quedan con todas las armas ahí, entonces ahora sí, ¿qué hacemos con esta carajada, verdad? Ahí es donde viene la cosa. Causas de la crisis económica de 1929, dice. El incremento de la producción industrial que experimentó Estados Unidos no estuvo acompañado por una demanda suficiente, o sea que producción industrial que no se vendió, en palabras sencillas, que pudiera sustentar la expansión industrial, debido en gran parte a que Europa había restringido sus importaciones, o sea, sus compras. ¿Por qué las restringió? Porque ya se estaba recuperando y dejó de comprar. Se presenta sobreproducción, acumulación de existencias de productos. Esto lleva a la caída de los precios, al desempleo y a la pérdida de la capacidad adquisitiva de la población. ¿Qué es capacidad adquisitiva? La capacidad de compra. ¿Okay? El dinerito que nosotros tenemos para poder comprar. ¿Ok? Entonces, si hay desempleo, por supuesto no va a haber platica, ¿verdad? Para comprar. Eso hace que uno entre en caos, ¿verdad? Si usted no tiene comida y no tiene plata, ay, pues pucha, eso sí es cierto que lo pone uno de cabeza, ¿verdad? Eso fue lo que pasó ahí. Se manifiesta aumento en el endeudamiento, disminución en la producción agrícola e industrial, por supuesto, ¿verdad? Se disminuye la producción agrícola porque ya no están comprando. La producción industrial también porque tampoco están comprando. Se da una especulación. Especulación es como empezar a sacar conclusiones. Eso es especulación. Y si se acaba como pasó con el papel higiénico, ¿verdad? El COVID. Yo no sé por qué relacionaron el COVID con el papel higiénico, ¿verdad? Pero eso es especulación. Se va a acabar el papel higiénico, vamos a comprar. Y entonces van a haber unos bichillos, ¿verdad? Y muy listos que van a estar atentos a comprar grandes cantidades para venderle a la gente cuando de verdad no haya. Como el alcohol en gel. ¿Cómo la qué? El alcohol en gel. Exactamente. Gente que compró grandes cantidades y después lo vendieron exageradamente caro, ¿verdad? Eso más o menos por ahí es por donde va la especulación. Entonces, especulación con el valor de las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York. En octubre de 1929 se produce la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Eso fue la gota que derramó el vaso. La crisis de 1929 explotó el jueves 24 de octubre, día llamado Jueves Negro, o crack de Wall Street. Ese día los precios de las acciones de la Bolsa de Valores cayeron estrepitosamente. No sé si han visto películas donde se ve la gente ahí viendo las bolsas de valores, que se ve un montón de numeritos y numeritos y numeritos, un montón de pizarras. Y de repente en ceros. Eso fue lo que pasó. La situación se agravó y se produce el colapso del mercado de valores. Se manifiesta un ambiente de pánico en la población. Muchas personas que tenían invertido su dinero en acciones de las bolsas de valores quedaron en la pobreza. Compañías sin dinero. Se produce el despido de miles de trabajadores. Esta crisis económica produjo una desestabilización económica que afectó a muchos países. Recordemos que cuando hay crisis en Estados Unidos, todos nos vemos afectados, ¿verdad? Y que estaba frío. Especialmente a Estados Unidos de América y a los países europeos. ¿Cómo creen ustedes que nos pudo haber afectado a nosotros en Costa Rica esta crisis económica en Estados Unidos? Resulta ser que nosotros, recuerden lo que hablábamos ahorita, ¿de qué vivimos? ¿De qué hemos vivido económicamente siempre? Del café. Porque el banano, al final de cuentas, se produce en Costa Rica, pero en ese tiempo no era ganancia para Costa Rica, porque era una empresa extranjera, estadounidense, la que administraba el tema bananero en Costa Rica.
¿Ok? El café sí, ha sido una actividad económica de nosotros siempre. Con el café fue que se construyó Costa Rica, básicamente. ¿Ok? ¿Quién nos compraba el café? A nosotros. Y de una vez como para irles adelantando el tip. ¿Quién nos compraba el café a nosotros? Bueno, resulta ser que quienes nos compraban café, Francia, Inglaterra y Estados Unidos principalmente. O sea, Francia, Inglaterra, algunos países europeos y Estados Unidos principalmente. ¿Cuáles eran los países que estaban en guerra? Francia, Inglaterra, Estados Unidos y algunos países europeos. Entonces, si estos países están en guerra, no creo que tengan mucho tiempito para sentarse a tomar una taza de café. Por lo tanto, nos dejaron de comprar. Entonces, todas estas crisis nos afectan a nosotros por la dependencia que tenemos de un único producto para obtener ganancias. ¿Ok? Entonces, la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29 y la Segunda Guerra Mundial son causas de la historia de Costa Rica, de la condición económica de la historia de Costa Rica. Ahí como para que lo tengan de tip. ¿Ok? Durante esta época ejercía el gobierno de Estados Unidos Herbert Hoover hasta 1932. Con la crisis económica de 1929 se inicia un periodo de contracción económica, ¿ok? de reducción, digamos, económica, por decirlo de esa forma, conocida como la Depresión Económica de 1930, la cual tuvo repercusiones a nivel mundial. ¿Ok? Por supuesto, si hay crisis va a tener consecuencias, entonces esa consecuencia es esta contracción económica. Por acá tenemos consecuencias de la crisis económica de 1929. Primero dice, incertidumbre y desconfianza en el mundo de los negocios. Dice, ¿quién iba a querer a poner un negocio, verdad? Con esas condiciones. Nadie. Las posibilidades de inversión se ven reducidas. Lógico, ¿verdad? Y eso es como que yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿ustedes irían a invertir en Venezuela? Jamás, ¿verdad? Nadie invertiría en, bueno, solo, ¿quién fue que dijo Edgar? No, un youtuber ahí que sí compra. En Venezuela tienen mucha plata, ¿verdad? ¿Ah? No le importa perder nada. Sí, no. O esperar a que se recupere. ¿Ok? Pero entonces nadie va a querer invertir en un país donde hay una crisis económica y muy importante. Ahí tenemos que recordar que cuando hay una crisis de algún tipo, en cadena vienen las otras crisis, ¿verdad? Crisis, si hay crisis económica, hay crisis social y hay crisis política. Si en un país se desata una crisis política, por consecuente va a haber una crisis social y una crisis económica. Siempre van a ir de la mano, ¿verdad? Dice que aumentó el número de desocupados, por ejemplo, alrededor de 12 millones en Estados Unidos, 6 millones en Alemania y 3 millones en Inglaterra. Sí, de gente que perdió sus empleos, ¿verdad? Y demás. Se producen protestas de consumidores ante la situación imperante. Y sí, si no hay capacidad adquisitiva, empezamos a protestar, ¿verdad? Disminuye la producción y el empleo. Se reducen los salarios. Ajá, los que lograron conservar un trabajito con la mitad del salario, ¿verdad? O tal vez menos. Aumenta la pobreza, por lógica, ¿verdad? Aumenta el problema de la inflación, que es el aumento de precios. Decae la cooperación internacional. La caída en el consumo de materias primas restringe las importaciones europeas y disminuye el poder adquisitivo de la población, que dijimos es la capacidad de compra. ¿Ok? Esto es sumamente importante. Vamos a ponerle por aquí un asterisco para que se sepa que estas consecuencias son súper importantes. Difícilmente nos van a preguntar cómo cayó la bolsa de valores en Nueva York, una cosa de esas, pero en todo caso, esos datos sí nos los van a dar. Pero sí nos pueden preguntar cuál fue una consecuencia de la crisis de 1929. ¿Ok? ¿Cuál fue entonces la respuesta del Estado ante la crisis? ¿Qué hizo el presidente de Estados Unidos, el Estado, el gobierno de Estados Unidos para atender la crisis? Aquí tenemos que
aclarar esto y vean que yo se los acabo de decir, cuando vimos este cuadrito de acá, que les dije, háganse este cuadrito, dijimos Estados Unidos, capitalista, liberalista, ¿verdad? La URSS comunista, socialista. ¿Por qué es liberalista Estados Unidos? ¿O qué significa esto de acá? Bueno, recuerden que esos son ideologías políticas, ¿verdad? Y corrientes económicas. Entonces, el liberalismo como ideología política lo que dice es que el Estado no se va a involucrar en la economía, a diferencia de, a diferencia de el socialismo que dijimos que el Estado más bien es el que va a administrar la economía. En el capitalismo, en el liberalismo no, el Estado no se involucra en la economía, ¿ok? En el caso del socialismo, dijimos que el Estado va a proteger a la sociedad. En el caso del liberalismo, más bien dice que cada quien se proteja como pueda. ¿Ok? Vean que es lo mismo que estamos pasando nosotros ahorita, ¿verdad? Que tenemos que ver cómo hacemos para jugarla. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos la influencia del liberalismo. ¿Ok? En el caso del socialismo, se defienden los derechos de segunda generación, que son los derechos colectivos como el trabajo, la seguridad, la salud y bla, bla, bla. En el liberalismo se defienden las libertades de primera o los derechos de primera generación, que son las libertades individuales, como cuáles, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de movimiento, todo esto. Por eso es que el liberalismo dice que cada quien se la juegue como puede, para eso se le dan sus libertades. ¿Ok? En el socialismo no, en el socialismo más bien es lo contrario. ¿Ok? Entonces, para no hacer muy amplia el asunto, ahí más adelante lo vamos a ir ampliando. ¿Qué es lo que pasa acá? Dice que la crisis de 1929 provocó que países de economía liberal asumieran otra posición con respecto a la función del Estado en la economía. ¿Ok? Porque dentro de la economía liberal dice que el Estado no se involucra, ¿verdad?, en las actividades económicas. Pero en esta situación, Estados Unidos, ¿qué fue lo que dijo? Si no me involucro en las actividades económicas, nos va a llevar el carajo. Entonces, se toma otra posición, dice, de la teoría del liberalismo que sostenía que las mismas leyes naturales resolvían las crisis económicas, se da un paso a una intervención del Estado. ¿Ok? Perdón. Se da un paso a una intervención del Estado tanto en la economía como en el aspecto social. ¿Ok? Entonces, Estados Unidos dice, tengo que meterme y ver a ver cómo acomodo esta cuestión. ¿Ok? Vamos a ver qué hacemos de modo que podamos levantar esto, porque si no, nos lleva el chanfle. ¿Qué crearon? Esto que se llama la experiencia del nuevo trato en Estados Unidos y el fin del Estado liberal. ¿Ok? Este nuevo trato se conoce como el New Deal en inglés. Significa lo mismo. Entonces dice, en 1933 el presidente Roosevelt pone en práctica un nuevo programa de gobierno llamado New Deal o Nuevo Trato. Con esta política, el Estado interviene en las actividades económicas y se pretendía superar la difícil situación económica nacional. Se introdujeron beneficios como creación de fuentes de trabajo, se controlan los salarios mínimos, jornadas de trabajo mixtas, seguridad social, electricidad en zonas rurales, ayuda a los desempleados y a los más necesitados, subsidios a la agricultura, a industriales y a obreros y medidas para proteger el mercado interno. Se crearon instituciones para fomentar la construcción de viviendas. En 1933 se aprobó la Ley de la Emergencia Bancaria, que otorgaba al presidente la facultad para reorganizar los bancos insolventes, entre otras. Con estas medidas, el país inicia una recuperación económica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, como les decía yo a ustedes, en el liberalismo
Entonces, cada quien se la juega como puede, el Estado no interviene, le otorga las actividades económicas a la propiedad privada o a la empresa privada. ¿Quiénes son los que pueden tener empresa privada? Los que tienen mucha plata, ¿verdad? Entonces los pobres que se los lleve el carajo, o que vivan de los ricos, lamentable, o para los ricos, más bien, lamentablemente. Piensen ustedes, por ejemplo, en Costa Rica. Veamos Costa Rica como un país de ideología liberal. Aquí se nos defienden nuestras libertades individuales, ¿verdad? O sea, cada quien puede hablar lo que quiere y caminar por donde quiere y todo el asunto. Cada quien se la juega como puede. En este tipo de economía, el Estado no invierte en las actividades económicas. Por lo tanto, no va a invertir, por ejemplo, en seguridad, no va a invertir en educación, no va a invertir en salud, no va a invertir en fuentes de empleo. Pero entonces, ¿qué hace? Permite que la propiedad privada entre. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Piensen ustedes que en Costa Rica tenemos tres universidades importantes. ¿Cuáles son? La Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y el Tecnológico. ¿Ok? Esas son las tres más importantes. ¿Cuándo se crearon estas tres universidades? Bueno, se crearon hacia 1970. Bueno, la UCR en 1940 y de ahí para adelante estas tres. Volvimos a crear una universidad importante. No, nos quedamos con esas tres. O sea, sí, se creó la UNED y se creó la Politécnica y otras ahí, ¿verdad? Pero importantes realmente, no, ninguna. ¿Ok? Pero entonces, ¿por qué no se crean universidades importantes? Porque el Estado no invierte. Ya, el Estado no invierte en esas cosas. Pero, bajo la ideología liberal, prefiere que entre la propiedad privada o la empresa privada. ¿A qué me refiero? La UAM, la ULatina, todas esas universidades privadas. ¿Qué pasa con esto? De ahí, sencillo. No todos tenemos el recurso para poder ir a una universidad privada. Entonces, mucha gente se queda sin poder ir a una universidad. Porque ya en las universidades públicas no alcanza, no hay campo para tanta gente. Y en las universidades privadas, pues de ahí no nos alcanzan los recursos, ¿verdad? Porque además cada vez estamos más pobres. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los hospitales. ¿Cuántos hospitales importantes tenemos en nuestro país? 3. El Calderón Guardia, el San Juan de Dios y el Hospital México. Y esos se crearon también antes de la década de los 70. ¿Volvimos a tener un hospital importante? No, ahí tenemos que esperar 2 años para que nos hagan una mamografía. Porque no hay un hospital importante, no se volvió a crear, la población creció y no se volvió a crear un hospital. Pero permiten que entren las privadas, ¿verdad? La Católica, el CIMA, todas esas. Podemos ir a hacernos una mamografía en un hospital de esos, solo que nos estemos muriendo y dejamos de comer para irnos a hacer una cosa de esas, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa. Cuando el Estado no interviene en las actividades económicas bajo la ideología liberal. En este caso de Estados Unidos, entonces el Estado dice, no, o me involucro o nos lleva el chanfle, ¿verdad? Entonces vean que acá lo dice, empieza a crear fuentes de trabajo. ¿Cómo crea fuentes de trabajo? Pues creando instituciones del Estado. ¿Para qué? Para contratar personal y que ese personal ya empiece a recuperarse económicamente. Se controlan los salarios mínimos. ¿Ok? Va a haber un límite para las personas, pero van a tener un salario. Exactamente. Jornadas de trabajo mixtas, o sea, va a poder trabajar de día, va a poder trabajar de noche, como sea, pero que haya trabajo. Seguridad social para proteger a la población, ¿verdad? Que no sea tampoco abusada ni por el Estado ni por la empresa privada y todas las demás características, ¿verdad? Entonces, vamos a crear carreteras. Va a ser el mismo pueblo de Estados Unidos el que va a construir las carreteras. ¿De acuerdo? De ahí van a obtener ganancias. No es, digamos, como aquí, volviendo al tema de las becas, que la gente dice, ay, es que no nos quieren ayudar. No, el IMA no nos ayuda. ¿Y usted qué da para que el IMA le ayude? O sea, ¿qué le aporta usted al Estado para que el IMA le ayude? Sí, bueno, hay gente que sí, en efecto, toma su bequita y empieza a estudiar,
Excelente. Pero hay gente que agarra la beca y se le echa encima. ¿Qué le está dando usted al Estado? Eso fue lo que no pasó en Estados Unidos. El Estado no dijo, vamos a empezar a darle ayudas a todo el mundo para que empiecen a recuperarse. No olvídese, trabajen para el Estado si quieren. Empecemos a trabajar todos para recuperar esto. Así es como se da una recuperación entonces en Estados Unidos. Y es como la respuesta que le da el Estado a la crisis que se estaba viviendo. ¿Okay? Tuvo que cambiar esa ideología liberal para involucrarse en las actividades del Estado y poder sacar el país adelante. La crisis económica de 1929 apareció ante muchos como el fracaso del liberalismo económico. El liberalismo, considerado desde Adam Smith como la base del sistema económico contemporáneo, se derrumbó de golpe. O sea, todas aquellas ideas de que el liberalismo era lo máximo, se les vino abajo, ¿verdad? Se cayó. La nueva política económica conduce al fortalecimiento del Estado. El sector público debía ser reforzado. Los gobiernos llegaron a convertirse en árbitros entre el capital y el trabajo para tratar de lograr una mejor distribución de las rentas. ¿Qué son las rentas? Los impuestos. Por eso don Ramón decía que él vivía de la renta, que vivía de los impuestos. ¿Ven cómo todo va tomando sentido? La iniciativa oficial somete bajo su tutela a particulares. Se construyen grandes obras públicas para ocupar a la gran cantidad de desempleados. El Estado se convierte en un gran empresario y empleador. Un ejemplo de esta política fue el llamado New Deal, llevado a cabo en Estados Unidos de América por el presidente Franklin D. Roosevelt. ¿Okay? ¿Queda claro qué es la crisis de 1929 y cómo se supera esa crisis? ¿Por qué se da? Chicos, en la casa. Sí, profe. Gracias. Excelente, con mucho gusto. Esteban, Por allá, profe. eso, qué bueno. Me alegra mucho. Ok. Con eso terminamos el tema de crisis de 1929. Terminamos el folleto número 1. Vamos a arrancar con el folleto número 2. No lo vamos a trabajar hoy. Voy a hacer una introducción con respecto al tema del ascenso de los totalitarismos para llegar a la Segunda Guerra Mundial. Con la introducción terminamos la clase de hoy y para que tengan tiempo de imprimir el folleto y entonces trabajar ya directamente en el folleto, ¿de acuerdo? Veamos que el ascenso de los totalitarismos se puede decir que es lo mismo que decir dictaduras, ¿de acuerdo? Eso lo pueden anotar. Si hablamos del ascenso de los totalitarismos en Europa, podemos ponerle ahí el ascenso de las dictaduras en Europa, para que quede un poquito más claro. Ajá. ¿Qué es lo que pasa aquí entonces? Vean que aquí tenemos dos figuras, uno muy conocido, Adolfo Hitler, ¿verdad? Dictadura en Alemania. Y por acá tenemos otro que se llama Benito Mussolini, que es una dictadura en Italia. Les dije que por ahí más adelante íbamos a ver qué es el fascismo. Aquí es donde vamos a ir a eso. Es más, bueno, es que no tiene el folleto entonces. El de Adolfo Hitler es lo que se conoce como el nazismo y la dictadura de Benito Mussolini es la que se conoce como el fascismo. Ambos tipos tienen un pensamiento muy similar. Primero, nacionalistas. Deseaban demostrarle al mundo que sus países eran los mejores. ¿Ok? Autoritarios, por supuesto, todo con violencia, a la fuerza. Y además racistas. ¿Ok? Entonces, pues resulta ser que eran muy amiguitos, ¿verdad? Estos dos tipos.
Recuerden que en la Primera Guerra Mundial, Alemania e Italia eran aliados, ¿verdad? Italia, después se pasa al otro bando, pero en realidad Italia, en los dos conflictos, lo que hizo fue estorbar. Italia nunca hizo nada bueno por nada, ¿verdad? Lo que hizo fue estorbar. Entonces, resulta ser que, recuerden que, bueno, termina Primera Guerra Mundial, los países europeos quedan destrozados. La Primera Guerra Mundial se termina o se le pone fin con aquello que se llama el Tratado de Versalles. ¿Okay? En el Tratado de Versalles dice que Alemania tiene que desarmarse, que Alemania tiene que desintegrar su ejército, que tiene que devolver tierras, que tiene que pagar los costes de la guerra a los países vencedores, ¿verdad? Entonces imagínense ustedes una Alemania totalmente destruida, su país como tal, ¿verdad? Y además, viendo a ver cómo paga lo que tenía que pagar. Eso fue totalmente un ridículo para Alemania. ¿Ok? Alemania quedó totalmente ridiculizada en Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Pero tienen su economía por el suelo, su pueblo por el suelo, su gente desmoralizada, pasando hambre, pasando caos, ¿verdad? Porque hay inflación y hay de todo. Bueno, empiezan disque a recuperarse y viene la crisis del 29. Y otra vez van para abajo, ¿verdad? Van para el suelo. Están en caos. Recuerden que Hitler fue un soldado en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Un soldado raso ahí, cualquier bombeta que estaba ahí en el ejército, ¿ok? Pero con mucho rencor por lo que le habían hecho a Alemania. Hitler ni siquiera era alemán, Hitler era de Hungría, pero se sentía alemán, ¿ok? Entonces, Alemania está por el suelo, totalmente destruida, pasa la crisis del 29, Alemania sigue totalmente destruida, todavía más con la crisis del 29, y este señor Adolfo Hitler va ganando camino, ¿ok? Recuerden lo que mencioné ahorita, que cuando hay crisis económica, hay crisis social y hay crisis política. Entonces, si había crisis económica en Alemania, también había crisis política. ¿Qué pasa cuando el pueblo se está muriendo de hambre y llega una persona y le habla bonito y le ofrece cosas y le dice, ¿qué pasa? Pues lo aceptamos, ¿verdad? Es como lo que hay. Eso es lo que pasa con estos señores. Tanto Alemania como Italia están totalmente destruidos, en caos. Y llegan estos señores con mucho poder de retórica, que es lo que se conoce como poder de convencimiento, o sea, mucha labia, y empiezan, Hitler le dice a los alemanes que él va a convertir a Alemania en una potencia, que si él llega a administrar, a gobernar Alemania, que la va a convertir en una superpotencia, que va a construir el mejor ejército de los países, que va a sacar de la crisis económica a Alemania. Y la gente le cree. Y lo hizo. O sea, lo hizo, convirtió a Alemania en una superpotencia. Hay gente en Alemania que adoraba a Hitler, porque lo que él prometió lo hizo. Hitler le ofreció que le iba a regalar un carro a cada una de las familias alemanas y así lo hizo. Lo consiguió. Igual utiliza la misma estrategia Benito Mussolini en Italia. Entonces, así es como se consolidan estos señores en estos países y con tanto rencor hacia el resto del mundo que se alían. ¿Ok? Híjole, se me fue la onda, se me fue el hilo. Así es como, esperen, voy a volverme para volverlo a agarrar. Así es como estos señores entonces se consolidan en estos países, así es como ellos se alían, ¿verdad? Y ya, Adolfo Hitler llega al poder de Alemania en 1933, es cuando se consolida como canciller de Alemania. Es lo mismo que decir presidente. Él llega a ser presidente de Alemania en 1933. A partir de ahí es que empieza él a darle forma a todo lo que ya tenía en mente de cómo iba a él demostrarle al mundo que Alemania era la más poderosa.
¿Ok? Ahí tenemos que recordar que este señor tenía una idea de superioridad, ¿verdad? De origen étnico superior, que él decía que ellos eran la raza aria, que la raza aria era la raza pura, ¿verdad? Que eran los blancos, ojos claros, machos, altos, de origen nórdico, descendientes del dios Thor y todas esas cosas. Y solo los que él considerara arios eran los que podían sobrevivir. El resto había que eliminarlo, como los judíos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, así es como se consolidan estos señores en estos países, los convierten en potencias y después va el siguiente paso, que es demostrarle al mundo que son grandes potencias, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vean que aquí tenemos el ascenso de los totalitarismos, el fascismo y el nazismo. Aquí vamos a ver características de estos dos señores, características en conjunto de esas dos ideologías o movimientos que comparten, ¿verdad? Características que comparten tanto el nazismo como el fascismo. Vamos a ver el antisemitismo y la superioridad racial, que es el holocausto judío. Por aquí vamos a ver causas mediatas o antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vean que automáticamente el ascenso de los totalitarismos nos va a llevar a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ya arrancamos con Segunda Guerra Mundial, hasta que terminamos con Segunda Guerra Mundial, y arrancamos por aquí con Guerra Fría, que es un mundo bipolar. ¿De acuerdo? Sí, me llevan el hilo. Ven cómo una cosa va desencadenando la otra, ¿verdad? Y esa es la importancia de no saberse esto de memoria. No ocupamos sabernos de memoria, ocupamos entenderlo para poder responder las preguntas del examen. Chicos, ¿alguna pregunta en casa? ¿Algún comentario, duda? No, no, profe, todo claro. Perfecto, muy bien. Si es así, entonces lo dejamos por hoy hasta aquí. Me disculpo por el tema del folleto. Ahí ya saben que me recuerdan en la próxima. Me pegan un jalón de orejas. Les doy chance, ¿verdad? Para que lo tengan impreso para la próxima semana. Y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo jueves. ¿Ok? Que pasen muy buenas noches. Buenas Recuerden, noches, profe. ok, buenas noches. Recuerden que Buenas tienen los noches, videos, ¿verdad? Buenas noches, Didier. Recuerden que tienen todos los videos y los documentales ya en el grupo para que ojalá puedan ir sacando el ratito y que lo vayan llevando en orden junto conforme vamos viendo la materia. ¿Ok? Buenas noches, muchachos.